amigo del Camerino Deportivo, tenemos a Henry Morales. ¿Cómo estás, Henry? Buenas tardes, Roberto, y a la fanaticada que a ustedes lo sigue. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Henry. ¿Me puedes hablar sobre tus vínculos en el béisbol? ¿Cuántos años llevas en el béisbol? Bueno, en el béisbol yo prácticamente he estado toda mi vida, desde que empecé a jugar hasta que empecé a bregar con equipos de ligas menores, pequeñas y demás. Te estoy hablando de alrededor ya de casi 50 años de experiencia en diferentes categorías, entre ellos en ligas infantiles, juveniles, AA, Coliseba, y así toda mi vida hasta este año, pues que estoy fuera de la AA, porque pues lo cogí ya de más de descanso o un posible retiro. Ok, vamos a hablar un poco sobre las ligas infantiles en Puerto Rico. Hábleme sobre esa época que usted estuvo vinculado a ella. Bueno, las ligas infantiles en Puerto Rico, especialmente en el área que yo cubría, que era Mayagüez, había un desarrollo enorme para las diferentes edades. De tal manera que hubieron hasta 8 ligas corriendo a la misma vez en Mayagüez. Ahora lamentablemente te puedo decir de que no está igual, aunque hay unas personas que están siguiendo esos muchachos, que da la casualidad que fueron discípulos míos dentro del béisbol. La mayor parte de ellos los dirigí y ahora están bregando, siguiendo los pasos que según ellos han aprendido conmigo. Pues todas esas cosas me llenan a mí de orgullo de que esos muchachos estén haciendo lo mismo que hacía yo hace unos años atrás. Pero tengo que decir que ya no es lo mismo que antes, no hay la cantidad de equipos. Hay mucha diversidad de deportes ahora, como el baloncesto, voleibol, balompié, y es bueno porque hay diversidad y hay deporte en todas las áreas, pero el béisbol como tal para mí no tiene el arraigo ni el ímpetu que tenía antes. Hay que ponerle un poquito más de empeño en cuanto a eso, pero gracias a Dios todavía existen personas en Mayagüez que siguen bregando con esas ligas. Ok, vamos a hablar como tal ahora de personalidades que han estado en las ligas de Mayagüez, que han dado prestigio, como usted, su hijo Stephen, Bradley, también estamos con Coco Cordero, Emanuel El Pulpo Rivera, Wilfredo Coco Cordero. ¿Otros más que me puedan mencionar? Bueno, desde que yo dirigía, la mayor parte de los peloteros que salían de esas ligas, por ejemplo, de ahí salió Richie Borrero, Cachi Vélez, Coco, y así te puedo decir que infinidad de los peloteros que llegaron a representar a Puerto Rico y a Mayagüez, son una infinidad de ellos que salieron de esas ligas. ¿Cómo se fueron desarrollando? Pues gracias al empeño que se ponía antes. Ahora pues estamos hablando de que va a ser un poquito cuesta arriba ver esas personas destacarse, porque existe ya mucha diversidad de deportes, como te mencioné, y de peloteros y de personas que han jugado el deporte pero no lo siguen, después que se quitan, no siguen hacia adelante. Vamos a hablar ahora de los otros deportes que usted está diciendo que se juegan en Mayagüez. A través de los años tuvieron categorías como la Liga Jaime Frontera en el baloncesto. Han tenido muchos frutos con esas ligas, especialmente Pipo, el dirigente de Mayagüez, Edwin Méndez, Gorilón, Faso Albelo. Toda esa gente han hecho un trabajo excelente desde sus capacidades, desde sus inicios, y siguen haciéndolo y le siguen dando seguimiento. Mayagüez tiene muy buenas representaciones a nivel superior, a la misma vez que en escuelas intermedias, superiores, porque se sigan esos programas, que es lo que debería estar pasando en las escuelas junto al béisbol. El béisbol en las escuelas prácticamente, en la escuela intermedias o superiores no se sigue. Sin embargo, el baloncesto, el voleibol, todo eso de hombres y mujeres sí se sigue. ¿Cómo usted piensa que debemos continuar el legado de lo que usted había hecho en el pasado? Bueno, si siguen las personas que han estado con nosotros desde mucho antes, siguen ese legado y lo siguen desarrollando y buscan esa oportunidad de bregar,
pues va a ser bien importante el desarrollo de las diferentes ligas. Pero necesitamos, Mayagüez, por ejemplo, en el área mía que es Mayagüez, el alcalde es una persona bien deportista, le gustan todos los deportes y él va a cooperar con lo que haya que hacer. Pero necesitamos más gente comprometido que sigan haciendo ese tipo de trabajo. Y yo diría que lo tenemos. Falta que ellos le pongan ese empeño. Vamos a hablar ahora sobre la Coliseba como tal. Pues la Coliseba yo entiendo que es un campeonato que a diferencia de la AA, sin quitarle ningún mérito a la AA, para mí es una liga, aunque más corta, más fuerte. Tiene a veces hasta 3 y 4 pitchers de primera división cada equipo. Los mejores peloteros escogidos en cada equipo. O sea, es un torneo que es un poquito más competitivo, aunque más corto. Y una lástima que sea corto, porque debería ser un torneo que tuviera más tiempo, más exposición. O sea, un deporte como el béisbol tiene muy poco espacio para poder llevar un campeonato, y a veces se le aprieta mucho al jugador el tener que jugar fines de semana, día en semana, aún trabajando en la industria privada, y se hace un poquito más difícil y cuesta arriba. Pero comparándolo con la AA, están más o menos a la par en sentido de organización. Ok, vamos a hablar de eso como tal. ¿Me puedes mencionar varias de las personas que se ven a través de esta región en la Coliseba como tal, de los peloteros, para que la gente sepa un poco más? Bueno, si te pones a ver ahora mismo en el área oeste, casi todos los peloteros de primer orden, tanto de Cabo Rojo, Mayagüez, Mayagüez no, Añasco, Aguadilla, San Sebastián, casi todos los peloteros de primer orden de esos equipos, como Joshua Torres, por mencionarte uno, juegan en la Coliseba y le dan un arraigo y un pensar diferente, porque estábamos hablando de que te vas a enfrentar a lo mejor de la liga en Puerto Rico. Yo creo que hablando de peloteros, yo te diría que casi el 90% de los peloteros que juegan en la Coliseba también tienen oportunidades de jugar en la profesional, porque ya lo han hecho. Vamos a hablar ahora sobre la clase A de Puerto Rico. ¿Usted ha estado vinculado a eso? En la clase A ya hace muchos años que no estoy, pero sé que la clase A es un torneo bien competitivo de muchos equipos de Puerto Rico, que tiene el arraigo en los pueblos, y los pueblos lo siguen, sus barrios y demás que tienen equipos. Son bastante muy buenos fanáticos de sus equipos y lo siguen a donde quiera. A veces yo creo que lo siguen más que los mismos equipos AA. Vamos a hablar ahora sobre la AA de Puerto Rico. La AA de Puerto Rico sería mucho mejor si estuviera, no en cuestión organizativo está muy bien, en la cuestión de defender tanto al apoderado como al pelotero. El pelotero a veces tiene muchas cosas que no puede luchar, como por ejemplo, para decirlo así, con su sueldo, con la manera de cómo se desarrolla el diálogo entre apoderado y pelotero, porque no hay nadie que los represente. Los apoderados le pasa lo mismo. Hay un conjunto de apoderados que no pueden llevar su voz a la liga, porque cuando se llevan a votación no se puede seguir las reglas según ellos quisieran. Eso significa que si hubiera un poquito más de apoyo entre jugador, apoderado y liga, la liga todavía se podría llevar a un nivel casi al profesionalismo según está la otra. Ahora voy a hablarte sobre los salarios en la AA. Hay veces que los profesionales piden mucho dinero. ¿Tú crees que debe haber un límite de profesionales en la AA? Yo entiendo que debería, para que la cosa sea justa y razonable, debe haber un tope salarial. Y sin menospreciar la calidad de ningún pelotero, hay peloteros aficionados que merecen estar al mismo nivel que puede estar un profesional, porque aunque no hayan jugado en los Estados Unidos,
en el béisbol federativo juegan y ponen números según lo hace un profesional. Y yo entiendo que los sueldos deben ser equitativos, tanto profesionales como peloteros del patio. Y con los novatos que tenga que haber más participación para que el novato se vaya desarrollando. Ok, pero háblame como tal en eso. ¿Tú crees que debe haber un límite de jugadores profesionales? Yo entiendo que sí. ¿Cómo cuánto? Yo entiendo que el máximo que debería tener un equipo a lo sumo serían, vamos a decir, 3 peloteros. Ok, y en el baloncesto del BCN debe ser 1, ¿verdad? En el baloncesto yo te podría decir que si fuera equitativo para todo el mundo, hasta 2 refuerzos serían buenos para cada equipo. Ok, voy a hablarte ahora un poquito más de la AA. Tú has estado vinculado a diferentes equipos como tal y tienes a tu nieto en los fundadores. Háblame como tal de esa experiencia cuando estuviste coaching de la AA. Bueno, la experiencia de dirigir o coachar a estos muchachos es bien grata, porque tú aprendes a ligar con diferentes caracteres. Para eso uno tiene que ser un poquito tanto de padre, psicólogo, maestro. Todas esas cosas uno las tiene que ir llevando de la mano para poder bregar. ¿Por qué? Porque el pelotero, por ejemplo, en esta cuestión de la AA, pasa por situaciones, por su trabajo, por su hogar, con sus hijos, y uno tiene que ser un poquito humanista para bregar con ellos. Esa diferencia es bien diferente a cuando tú bregas con profesionales que se dedican todo el tiempo a eso, porque estos muchachos, además de ser jugadores, son padres de familia, tienen que estar diario con su familia resolviendo problemas, más trabajando, y venir a jugar de noche o un sábado o un domingo y dejar su familia también no es fácil. Lo hacen porque hay que hacerlo por el dinero. Ok, vamos hablando de profesionales. Ahora vamos a mudarnos a la Liga Invernal de Puerto Rico, béisbol Roberto Clemente. Háblame sobre ella. Bueno, ahí yo estoy ligado del 1996, de que mi hijo firmó con Mayagüez, Stephen Morales, que es de mucho conocimiento de las personas, que ha pasado por diferentes facetas. Desde ser rookie con Mayagüez hasta en este momento que está como coach en Grandes Ligas con los Piratas. La liga es magnífica y fue magnífica en el sentido de que por aquí han pasado muchas estrellas que se han destacado en los Estados Unidos, Hall of Famer, peloteros de primer orden, pero ahora mismo entiendo yo que está en decadencia, no en el sentido de que no haya peloteros de calibre, sino de que no se están haciendo los ajustes, por ejemplo, con el arbitraje, con traer peloteros de impacto, y hay que comprender de que es que lamentablemente la economía no es la mejor, y la calidad de traer buenos árbitros y buenos peloteros depende de la economía, y si la economía en un país no puede estar al nivel de esa situación, pues no se puede contratar a esa gente ni traerla. Otra cosa que está pasando en el deporte profesional es que ya el auspicio en Puerto Rico es bien limitado, y eso pues le pone reparos a los apoderados de los equipos, que no pueden traer los mejores peloteros porque no tienen el capital económico para hacerlo. ¿Cómo tú harías para llenar las gradas en la Pro? Bueno, para llenar la grada en la Pro hay que seguir haciendo lo que Mayagüez y otros equipos han hecho, es darle el apoyo a la juventud. ¿Cómo? Pues mira, vamos a hacer más juegos donde los niños entren gratis, y tal vez que si viene con sus padres, pues pueda entrar, por ejemplo, 2 por el precio de 1 de los adultos, porque en realidad cuando tú traes al niño al parque, necesitas también el dinero porque el niño va a consumirte dentro del parque. A veces tú pierdes ganando en la taquilla, pero ganas en las ventas y demás que haces en el parque. Ok, voy a tocarte otro tema como tal, que yo lo llamo Rapid Fire. Rapid Fire, yo nombro una persona o algo y tú me dices una palabra que lo representa. La palabra Indios de Mayagüez, en todo Mayagüez, en todos los deportes. Lo mejor, para mí es el ícono de que distingue a Mayagüez a través de toda la isla. Tú dices Indio de Mayagüez, lo conoce todo el mundo. Vamos a hablar el señor Héctor Ayala.
Tremendo ser humano, tremendo pelotero, muy pocos comparables con él. Alcides Cure. Tremendo pelotero también, unos números insuperables en la AA. No creo que haya otro que consiga eso. Ok, te voy a tirar diferentes personas porque yo quiero que la gente escuche en esto. Y quiero que me menciones diferentes palabras para cada uno. Háblame sobre el Búfalo Acevedo. Un ser especial. Vamos a hablar ahora sobre tu hijo, Stephen. Lo más que yo quiero y un ser también de mucha valía. O'Neill Cruz. Tremendo ser humano, un pelotero en desarrollo, va a ser grande. Skins. Perdóname. Skins. Skin, pues ya estás hablando de un fenómeno, algo que si Dios lo mantiene saludable va a llegar bien lejos. Edward Guzmán. Tremendo pelotero en su momento y tremendo dirigente y ser humano en este momento. Vamos a hablar ahora sobre el señor Coco Cordero. Coco Cordero, un ser humano extraordinario, consiguió muchos logros mientras estuvo activo y sigue consiguiendo logros como persona y profesional. Mambo de León. Perdóname. Mambo de León. Mambo de León, ese para nosotros es el ícono de los relevistas en Puerto Rico. Maco. Maco, tremendo ser humano, un ser de mucho conocimiento. Vamos a hablar ahora a través de otras personalidades. Vamos a hablar ahora sobre el señor Pito Hernández. ¿No te escuché? Pito Hernández. Pito Hernández, tremendo coach, tremendo pelotero en sus tiempos, un ser dado al béisbol. Roberto Clemente Walker. Ya estamos hablando de algo fuera de este mundo. Muy pocos peloteros han tenido la capacidad de ser humano y de ayuda como ha sido ese señor o fue ese señor en sus tiempos. Roberto Alomar. Tremenda persona, si es el padre un ser humano extraordinario, tremendo pelotero, al igual que su hijo. Ok, vamos a hablar ahora sobre Edgar Martínez. El arte de batear, yo creo que lo inventó ese caballero. Vamos a hablar ahora sobre otras personalidades más. Vamos a hablar sobre el señor Ozzie Smith. Ozzie Smith, nunca tuve el privilegio de verlo personal, pero lo vi muchas veces por televisión y por algo le decían el mago. Es un ser que tiene unas cositas, Baez tiene unas cositas de él. Ok, vamos a hablar ahora sobre el mago, Javier Baez. Como lo que mencioné, estamos hablando del Ozzie Smith moderno, aunque no con los números de Ozzie Smith, pero también muy buen pelotero. Yadier Molina. Ya estamos hablando de un ser que en cuanto a receptores está entre los mejores del mundo. Iván Rodríguez. Ya estamos hablando de uno de los inmortales del béisbol que está ahí junto a Yadier, que debe estar Yadier junto a él y a otros grandes del sistema de cachar. ¿Me puedes hacer un dream team de los jugadores que tú has visto a través de toda la vida? Wow. Locales los que tú quieras. Los que tú quieras. Puede ser locales, puede ser americanos, los que tú quieras. Si vamos a ver de un Dream Team, tiene que estar Roberto Clemente, tiene que estar Willie May, Han Aaron, tiene que estar Roberto Alomar, hijo, tiene que estar Edgar Martínez, tiene que estar Papi, el Big Papi, cachando pues Iván Rodríguez, pueden haber varios ahí. Y si vamos a hablar de catcher como Roberto Hernández, Guillermo Hernández, y Tom Seaver, bueno, estamos hablando de que hay muchos, para hacer Dream Team hay muchos peloteros para escoger. Ok, Henry, quiero que le lleves por favor un mensaje a las personas que ven este medio, que quiero que las personas se dejen llevar como consejo algo que tú le quieras decir. Bueno, como consejo yo le digo a las personas que si usted puede apoyar cualquiera de los deportes, sea béisbol o cualquier otro, baloncesto, voleibol de mujeres, hombres, hágalo, porque esa es la manera en que nosotros podemos sacar a nuestra juventud adelante y sacarlo de las malas influencias que hay ahora mismo en este mundo y en este sistema. Si usted pone su piedrita
En cuanto al deporte, o vamos a decir en cuanto a lo personal, estar pendiente a sus hijos, hágalo, porque eso se le va a agradecer toda la vida y vamos a ser seres de bien para el futuro de nuestro país.